¿qué tal? Bueno, buenas noches Samuel, buenas noches a todos los que hoy día están tomándose un tiempo para poder conversar sobre derecho administrativo, sobre reflexionar un poco sobre estos temas que están tan en boga en estos momentos. Hay temas muy importantes que se están desarrollando en la coyuntura política de nuestro país y esta va a ser una muy buena oportunidad en esta primera sesión de poder conversar y poder reflexionar sobre estos temas. En esta primera sesión, el diplomado está estructurado en varias sesiones y en esta primera quiero hacer una introducción a lo que es la teoría general del derecho administrativo. Este es el módulo 1, es la sesión 1. El módulo tiene 3 sesiones y vamos a empezar con una introducción sobre lo que es el derecho administrativo, las fuentes del derecho administrativo. Vamos a tocar el Estado, la definición, cómo se estructura el Poder Ejecutivo, cómo se estructura el Estado mismo a través de sus 3 poderes y sus niveles de gobierno. Vamos a conocer un poco cómo es que la administración pública desarrolla sus funciones en los diversos niveles. Conociendo un poco la estructura, conociendo un poco cómo es que el Estado funciona, vamos a poder luego saber cómo podemos nosotros relacionarnos como ciudadanos, como abogados, como operadores del derecho, como incluso funcionarios públicos, cómo nos relacionamos en el marco del derecho administrativo y sus distintas características. Vamos a ver entonces, en esta oportunidad, como les comento, quiénes son las entidades públicas que conforman el Estado, cuáles son las fuentes del derecho administrativo, y también vamos a hablar un poquito sobre cómo esta desviación de lo que es el poder, de lo que es la función pública, termina convirtiéndose pues en actos de corrupción en el sector público. Entonces, sin más, vamos a entrar ya a lo que es el índice de esta primera sesión, que es básicamente lo que les estaba comentando, y vamos a empezar primero a reflexionar con una pequeña introducción para que podamos conocer la materia y poder engarzar con todo lo que se nos viene, que ya son conceptos un poquito más jurídicos, pero que vamos a tratar de darles un enfoque no tan jurídico, sino más bien un enfoque general para que todos podamos entenderlo, no siendo necesariamente abogados, porque el derecho administrativo es un derecho que compete a todos, los ciudadanos, a los administrados, al sector público, al funcionario. Realmente es un derecho que a todos nos compete y por eso es importante conocerlo. ¿Qué cosa es la administración pública? ¿Cómo en nuestro país está organizada nuestra administración pública? Nosotros tenemos un modelo acá en el Perú, un modelo que se llama presidencialista. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a un presidente y él es el que nos rige la administración pública en el Perú. Este modelo es un modelo es muy compartido en la región, en Latinoamérica. Hay otros modelos de gobierno también. Por ejemplo, en Europa tenemos la monarquía, en donde la organización se encuentra en la cúspide, una organización de un monarca, de un rey, y tiene una organización distinta de la nuestra, ¿no? Nosotros, en cambio, tenemos un modelo presidencialista en donde el gobernador de turno, como siempre se le llama, que es elegido por voto popular, desarrolla una serie de acciones y tiene toda la administración pública para poder desarrollar las funciones que le encarga el pueblo, ¿no? En este caso nosotros, los ciudadanos de a pie. Entonces, ¿cuál es la característica de este modelo presidencialista que nosotros tenemos acá en el Perú? Lamentablemente, si bien tiene muchas bondades que las vamos a ir viendo, porque la idea justamente es entender cómo funciona, también tiene una desventaja, que es que el gobernante de turno generalmente quiere empoderarse en la administración para poder poner a los funcionarios públicos, poner a toda su organización, digamos, poner incluso los ministros, los directores de las entidades públicas, de tal manera que pueda manejar toda la función pública, ¿no? Esa es, digamos, una desviación o una desnaturalización de lo que es el modelo presidencialista. ¿Y eso por qué sucede en el Perú? O sea, lo que les estoy contando no es algo que ustedes no sepan, ¿no? Todos sabemos que cuando llega un gobernante elegido,
ya sea como presidente, ya sea como gobernador regional, ya sea como alcalde, siempre va a poner o a elegir a sus funcionarios de confianza para que puedan llevar adelante la gestión pública, ¿no? Pero ¿cuál es ahí digamos, el riesgo? ¿Cuál es el elemento negativo de esta forma de este modelo que nosotros tenemos aquí en el Perú? Claro, el riesgo es que las personas que ingresen o que ingresan a la administración pública a raíz de este cambio de gestión o a raíz de que entra este nuevo gobernante, no tengan las competencias, no tengan el perfil adecuado, no sea una persona idónea para que pueda llevar adelante una gestión pública con miras al servicio al ciudadano, que es lo que deberíamos tener. Entonces, se concibe a la burocracia, o sea, se concibe a la administración pública como propiedad de quien gana las elecciones. Yo gané las elecciones y entonces yo puedo poner al administrador o al gestor público que yo vea por conveniente. Y muchas veces se trata de personas que si bien han estado en el partido político, han apoyado de alguna manera las elecciones de este gobernante, pero no necesariamente tienen las competencias, ¿no? Entonces, se presenta una escasa profesionalización de la función pública, porque quienes llegan de alguna manera al poder a través de estos cargos de confianza no tienen pues estos componentes de tecnicidad, tecnocracia, de competencias y perfiles adecuados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que se necesita entonces es justamente migrar de un modelo en el cual quienes detentan el poder son personas que no tienen preparación o no tienen las suficientes competencias para poder gestionar a la administración pública, a un modelo de meritocracia. Por eso nosotros decimos, ¿cuál es el reto entonces en lo que es la administración pública, en lo que es el derecho administrativo, en lo que es cómo funciona la gestión de un Estado, la gestión de las instituciones públicas? Lo que tenemos que hacer nosotros entonces, desde donde nos encontremos, porque como les comentaba al inicio de la sesión, todos estamos involucrados en la administración pública, en el derecho administrativo, porque todos de alguna manera nos relacionamos con una entidad pública o con una entidad que realiza funciones públicas. Y aquí de repente un ejemplo muy chiquito, porque alguien de repente se estará preguntando, oye, pero yo no necesariamente voy a hacer un trámite en una entidad, no sé, yo realmente soy un privado que estoy ajeno a lo que es la administración pública. Cuando uno, por ejemplo, le llega un recibo de luz, le llega un recibo de agua, le llega un recibo de telefonía, en donde están cobrando de repente un monto que no corresponde, que uno considera que es un monto muy elevado, que es lo que está pasando, por ejemplo, con CEDAPAL en muchos distritos, uno tiene que presentar un reclamo. A veces el reclamo lo presenta físicamente, a veces el reclamo lo presenta por teléfono. Ahí uno ya está aplicando el derecho administrativo. Porque ese proceso en el cual uno presenta un reclamo y en el cual la empresa, que en ese momento está ejerciendo un servicio público que ha sido delegado por el Estado, y esto vamos a detallarlo en el transcurso del diplomado, vamos a entender mucho más esta relación, pero ahora más o menos lo que les quiero graficar es que esta empresa de telefonía o esta empresa de electricidad está detentando y está ejerciendo un servicio público. Y en ese sentido, al momento que nosotros presentamos un reclamo, al momento que nosotros hacemos una llamada, ya estamos aplicando derecho administrativo. Entonces, en ese marco a todos nos compete de alguna manera y nos interesa repensarlo, hacer una reflexión y ver de qué manera esta gestión pública o esta administración pública debe migrar a una situación de una función pública estable, a una situación de una función pública profesional que garantice una adecuada gestión del recurso público y que tenga un componente de meritocracia para que sean los mejores funcionarios públicos, los mejores profesionales, los que puedan ingresar y puedan gestionar el recurso público que sale finalmente de todos nosotros, ¿no? Entonces, es una reflexión importante que quería traer a colación en este inicio de este diplomado, porque es importante que todos nos involucremos y pensemos, y reflexionemos y saquemos también formemos una opinión respecto a lo que pasa en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, en este marco en donde tenemos
un modelo de gestión pública, como les comento, en donde el presidente es el que detenta la mayor capacidad de gestionar la administración pública y donde muchas veces existen esas distorsiones en donde los gestores públicos no necesariamente tienen esa, esa competencia. ¿Cómo es que funciona entonces? ¿Cómo el Estado está estructurado? ¿Qué cosa es el Estado? ¿Cuáles son los fines? ¿Cómo se constituye este Estado? Y es esto es un poquito teórico el tema, pero voy a tratar de aterrizarlo lo mejor posible para que podamos entenderlo de acuerdo a nuestro día a día. ¿Qué es el Estado? ¿No? El Estado es cómo la sociedad se organiza. Es una sociedad jurídicamente organizada en el marco de un territorio determinado. Es decir, la sociedad evoluciona, ¿no? Si vemos un poquito de historia, en los inicios de la historia, la sociedad pues, era una sociedad desorganizada, dependiendo de la etapa de la historia que nos encontremos, ¿no? Tenemos desde que no tenían organización, andaban como nómades, poco a poco se fueron organizando en función a la supervivencia, a la sobrevivencia del ser humano, y fueron fundando ciudades, fueron construyendo, organizando ciudades y pueblos, ¿no? Países, y finalmente pues tenemos lo que ahora existe en lo que es la organización de los distintos países y del Estado mismo. Entonces, la sociedad, lo que ha pasado es que ha ido evolucionando hasta lograr una organización que es, en este caso, el Estado. Entonces, el Estado lo que tiene es, la finalidad es perseguir el bien común. O sea, ¿por qué es que las personas, la sociedad, nos organizamos y de alguna manera cedemos parte de nuestra libertad a un gobernante? Porque el gobernante lo que va a hacer es administrar nuestros recursos de tal manera que nos pueda dar un bienestar, un bien común. No es un interés del gobernante, no es el interés de una determinada población o de un determinado grupo social, es el interés común de todos los ciudadanos, en este caso, por ejemplo, de todos los peruanos, ¿no? Porque el Estado puede ser, en el Perú, el Estado también puede ser otro país. En este caso, lo que se quiere es el bien común de todos los peruanos, no de grupos, ¿no? No el interés de un individual o no el interés de un grupo, sino el interés y el bien común de todos los peruanos. Eso es lo que persigue el Estado. Entonces uno dice, oye, si el Estado persigue el bien común, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tantas situaciones que reflejan privilegios de repente para ciertos grupos y de repente efectos negativos o desventajas para otros grupos, ¿no? Como les digo, este tema es un poco teórico, pero nos permite reflexionar sobre qué cosa dice la teoría y finalmente qué cosa es lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Entonces, el Estado es la evolución de la sociedad que se organiza jurídicamente y que lo que busca es el bienestar común, persigue el interés común de todos los integrantes de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos constitutivos para que exista un Estado es también un tema teórico, son pues tiene que haber un territorio, porque no puede existir Estado si no hay un territorio, y aquí de repente para que ustedes puedan contrastar, por ejemplo, lo que le dicen los gitanos. Los gitanos son un grupo de personas grandes, tienen una determinada organización también, tienen un gobierno también, porque tienen una representación, tienen un líder, pero lo que no tienen, por ejemplo, es territorio. Por eso los gitanos, de alguna manera, son como nómades, ¿no? Van yendo de un lado para otro como grupo, pero ellos no tienen un territorio, entonces no conforman un Estado. El Estado, para que exista, tiene que tener un territorio en donde se establezca. Evidentemente tiene que tener la población, que en este caso somos todos nosotros, y además tiene que tener un liderazgo, tiene que tener una jerarquía que administre, ¿no? esta sociedad, que administre este Estado, que en este caso es el gobierno, ¿no? Además, teniendo todo esto, también debe tener una soberanía, o sea, no debe ser dependiente de otros, dependiente de alguien más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En España, hace algún tiempo, no sé si ustedes han escuchado, pero hay una pugna por la comunidad de Cataluña por independizarse de España.
Cataluña es una comunidad en España que tiene un idioma diferente. Ellos hablan catalán, ellos no hablan español. Tienen un territorio, sí, toda la comunidad de Cataluña. Tienen una población también, y también tienen un gobierno porque la comunidad está liderada por un gobernante de esa comunidad. Sin embargo, no tienen soberanía porque depende de España, ¿no? Están sujetos a las normas y a las reglas del Estado español. Entonces, no teniendo todos los elementos constitutivos, ellos no pueden todavía considerarse Estado. Sin embargo, están en ese proceso, ¿no? Han habido referéndums, han habido han habido procesos, ¿no?, constitucionales porque ellos quieren independizarse, porque se sienten una nación distinta a lo que es España, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo que pueden existir todos los elementos, parte de los elementos constitutivos, pero sin tener la soberanía no podemos hablar entonces de Estado. Todo el marco que les comento, ya en la época moderna hablamos ya no solamente de Estado, sino del Estado de Derecho. Porque además de todos estos elementos que les comento que tradicionalmente y teóricamente son considerados como elementos constitutivos del Estado, también un elemento adicional que también se tiene en consideración es la existencia de un ordenamiento jurídico que permita libertades y que dé derechos fundamentales a los ciudadanos, ¿no? Porque imagínense, podría abrir un territorio, podría haber una población, podría haber un gobierno, pero podría ser este gobierno autocrático, podría ser este gobierno autoritario, podría ser un gobierno de repente que no respeta los derechos, y entonces ahí no podemos ser un Estado de Derecho, ¿no? Hablamos de un Estado de Derecho cuando existen todos estos elementos, pero además tenemos un marco normativo que garantiza derechos fundamentales, que garantiza libertades a los ciudadanos que conforman ese Estado. Entonces, modernamente ya hablamos de Estado de Derecho. Ahora, el Estado, así como lo hemos más o menos definido, más o menos comentado, está dividido en nuestra organización, ya hablando del Estado peruano, ¿no? Está dividido en tres, lo que tradicionalmente llamamos y lo que hemos aprendido en el colegio, poderes, y lo que ya modernamente se llama funciones, ¿no? Ya no tanto hablamos de poderes del Estado, sino hablamos de funciones, ¿no? Como el Estado a través de tiene tres funciones principales, ¿no? Entonces son la función legislativa, llamada poder legislativo, la función ejecutiva, el poder ejecutivo, y la función judicial, que es lo que denominamos, lo que conocemos usualmente como Poder Judicial. Esta organización del Estado peruano, en este caso, está recogida en la Constitución, que como sabemos es la Carta Magna, en donde están establecidos todos, no solamente cómo se organiza el Estado, sino también nuestras libertades, nuestros derechos y las coordinaciones y las relaciones del Estado con el ciudadano, ¿no? Que es nuestra Carta Magna, nuestra norma más de mayor jerarquía en nuestro país. Entonces, vamos a explicar un poquito de los tres poderes. Sabemos que ya en el colegio, en la universidad, muchos de repente somos abogados también, podemos conocerlo, pero creo que es muy importante poder aterrizarlo en lo que tenemos ahorita, ¿no? Porque ahorita justo nuestro país está pasando por una reforma, o al menos propuesta reforma, de la reforma legislativa y también de la reforma del sistema judicial. Y va a ser interesante, creo, comentar un poquito de cómo estas reformas están determinando que la organización que teníamos y que usualmente conocíamos del Poder Legislativo, el Poder Judicial, ahora va a tener otra conformación. Entonces, bueno, el Poder Legislativo sabemos que en el Perú reside en el Congreso, ¿no? El Congreso, con la Constitución vigente, estaba conformada, que de repente un poquito para contar los antecedentes y poder entender la evolución que estamos teniendo ahora con estas reformas. Con la Constitución del 79, el Congreso estaba dividido en un parlamento que tenía dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Con la modificación y la puesta en vigencia de la Constitución de 1993,
es que cambia la constitución de este poder legislativo y tenemos nosotros una sola cámara que denominamos Congreso, ¿no? El Congreso es, en su origen de la Constitución 93 estaba compuesto por 120 congresistas y con la última modificación que hubo en el 2011, ahora son 130 congresistas, ¿no? Los congresistas son elegidos por 5 años y por voto popular, ¿no? Y que calza con el periodo de gobierno del presidente, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Bueno, eso es como nosotros conocemos al Congreso. El Congreso, su principal función, también lo sabemos, es legislar, es emitir normas, leyes, ¿no? Ellos emiten leyes, ¿de acuerdo? No emiten otro tipo, el Poder Legislativo no emite otro tipo de normas, el Congreso emite solamente leyes y bueno, tiene ahí un tema reglamentario de su misma organización, pero que no alcanzan sus efectos a los ciudadanos, ¿no? Solamente las normas que ellos emiten, modifican o derogan son leyes, ¿de acuerdo? Ahora, el Poder Legislativo también ejerce esta famosa función de control político. De repente lo que en estos días hemos estado siguiendo un poco las discusiones, estas últimas semanas, ha sido bastante difundida todas las discusiones y los debates que se han formulado en el Congreso, bastante ilustrativo del nivel de nuestros congresistas. Y habrán escuchado muchas veces que ellos hacen control político, ¿no? Efectivamente, el Congreso tiene una función, tiene una facultad, una atribución de ejercer control político al Poder Ejecutivo. ¿Y qué tendremos por control político? El control político básicamente se entiende como aquella facultad que tiene el Congreso de supervisar, vigilar, fiscalizar algunos actos del Poder Ejecutivo. No todos. Sabemos que hay un organismo, una institución pública que se llama Contraloría General de la República, que es quien realmente ejerce y tiene funciones de control en todos los niveles de gobierno, a todos los poderes del Estado, ¿de acuerdo? Pero al legislativo se le ha otorgado una función de control político sobre algunos temas que se consideran relevantes, que deben tener esta supervisión, esta fiscalización, este control por parte del legislativo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos temas que el Poder Ejecutivo tiene que someter o que la Constitución dice que deben estar sometidos al control político del Congreso? Tenemos, por ejemplo, el presupuesto público. Ustedes saben que el presupuesto, y es justo lo que ahorita está discutiéndose en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en la coyuntura política del país, el Congreso, el presupuesto público se aprueba anualmente, ¿de acuerdo? Entonces, anualmente sabemos cuánto dinero se va a destinar, por ejemplo, a vivienda, por ejemplo, al sector trabajo, al sector educación. Eso se formula de manera anual. Y esta formulación de este presupuesto tiene un ciclo y un proceso que empieza más o menos en abril del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto del año 2019 ya en abril de este año ha empezado a formularse. Y se empieza a formular con un trabajo netamente que realiza el Poder Ejecutivo a través de sus distintas instituciones y a través de sus distintos ministerios, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que se encarga, el que lidera este proceso, pero se empieza a formular, hay todo un proceso de formulación con distintas etapas del presupuesto. Este presupuesto se sustenta primero ante el MEF y ante el Consejo de Ministros, ¿no? Y una vez aprobado a ese nivel, vamos a ver ahora un poquito más adelante, que todos estos órganos que les estoy diciendo, los ministerios y el Consejo de Ministros, forman parte del Poder Ejecutivo, y una vez que es aprobado a nivel del Poder Ejecutivo, esa propuesta de presupuesto pasa a ser revisado, discutido y aprobado en el Poder Legislativo.
Entonces, esta es una forma de cómo el Poder Legislativo ejerce un control respecto a algunos actos del Poder Ejecutivo. El presupuesto de la República es un presupuesto que de alguna manera ahí tú puedes ver cómo se priorizan las acciones que el Estado realiza, ¿no? Entonces, ¿cuánto está destinando en educación? Si está destinando un porcentaje menor, entonces sabemos que ese gobierno no está priorizando, por ejemplo, educación. Si destina un monto mayor, por ejemplo, al sector agricultura, entonces está priorizándose los temas de agricultura en este gobierno. Entonces, es muy importante el presupuesto porque de alguna manera es la forma como el Estado prioriza y concretiza sus prioridades en la gestión, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, pueden revisar la propuesta de presupuesto público para el 2019 y pueden comparar cuánto se está destinando a agricultura, cuánto se está destinando a industria, cuánto se está destinando de repente a proyectos sociales, y ahí ustedes pueden ver más o menos cuáles son las prioridades que tiene, por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra en el presupuesto, ¿no? Para su gestión 2019. Entonces, como les estaba comentando, este presupuesto es debatido, revisado y validado por el Congreso, y ahí es cuando el Congreso ejerce un control político de las decisiones del Ejecutivo. Otra forma en donde el Congreso también ejerce control político, por ejemplo, es cuando conforma comisiones fiscalizadoras. Ahí también, nuevamente, me valgo de la realidad para poner un ejemplo. Los que seguimos las noticias, casi todos los días vemos a la congresista Rosa Bartra en la televisión tratando de alguna manera dar sus cargos del informe Lavajato que han encontrado, me parece, en la casa de un asesor de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, este es un tema, digamos, de coyuntura judicial y tal, pero lo importante de esto, para atarlo a lo que les estaba comentando, era que justamente con el control político que realiza el Congreso, se conforma esta comisión fiscalizadora, que es la comisión Lavajato, para investigar. Y ustedes dirán, oye, pero a ver, ¿no investiga el Poder Judicial? ¿No investiga el Ministerio Público? ¿No son ellos los que tienen esta facultad de investigar inconductas, delitos, situaciones irregulares y evidentemente sancionar? Bueno, el Poder Legislativo también lo puede hacer a través de sus comisiones, y en este caso el claro ejemplo es la Comisión Lavajato, liderada por la congresista Rosa Bartra, en donde se desarrolla una serie de investigaciones para ver quiénes han sido responsables. Han habido varias comisiones de fiscalización, hay comisiones de fiscalización actualmente en ejercicio, todavía no dan sus informes. Es bien interesante, en la página web del Congreso ustedes pueden ver cuáles son las comisiones de fiscalización que se han instalado y que están desarrollando sus funciones, y que básicamente lo que están haciendo es supervisar, vigilar e investigar acciones que ha desarrollado el Ejecutivo en determinadas materias. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nosotros podemos ver claros ejemplos de cómo el Poder Ejecutivo funciona, cómo el Poder Ejecutivo Legislativo controla el Poder Ejecutivo. Ahora, tenemos por otro lado el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo nos resulta de gran atención para esta conversación, para este curso, para este diplomado, porque es justamente en donde el derecho administrativo reside, ¿no? Justamente la administración pública es la que aplica el derecho administrativo, y esto es el Poder Ejecutivo. Entonces, este poder o esta función ejecutiva es la que va a tener mayor foco en las siguientes horas o minutos de esta sesión, en donde vamos a poder explorar un poquito más qué implica, cómo está organizado. Por el momento, y para darle para poder explicar ahorita la división de poderes, ¿no? Les voy a comentar en términos muy generales, realmente para recordar y para tener más o menos el mismo nivel de conocimiento de este tema, ¿no? Que el Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República. Ya lo hemos comentado, nuestro modelo es presidencialista, y en consecuencia tenemos pues el gobernante que lidera el Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, y además el Poder Ejecutivo está conformado por, como les comentaba también, el Consejo de Ministros,